Hola, bienvenidos todos a esta mesa, a este podcast, a este espacio creado con el propósito de compartir experiencias, compartir aventuras y reflexiones, inicialmente sobre nuestra vida antes, durante y después del seminario, pero con el potencial de expandirse a otros temas. Esto es trabajo en equipo y vamos paso a paso. ¿Quiénes somos? Muchachos, somos un grupo de amigos que se conocieron hace muchos años en el seminario católico de los Legionarios de Cristo y cuya amistad trasciende más allá de décadas. Sin más preámbulos, quiero darle una cordial bienvenida a los parceros uno por uno. José Miguel Henao, alias el carísimo Carlos Sendales, alias Carlitos o Sendalillos, y David Pardo, alias Pardiño. Por acá también debe estar a punto de ingresar José Rincón, alias Girón. Entonces, nada, muchachos, bienvenidos. De una vez abrimos el piso, como se dice coloquialmente en inglés. Y nada, primera pregunta para comenzar. ¿Por qué decidieron aceptar la invitación a este podcast? ¿Por qué decidieron unirse? ¿Qué es lo que ustedes quieren transmitir? Eh, Cuéntenos un poco de ustedes y lo que quieren lograr. José Miguel. Bueno, no, bueno, mucho gusto, José Miguel, conocido como el carísimo allá dentro de la congregación. Bueno, mientras nos conocimos, aunque bueno, nadie más me volvió a decir así que no es algo común pues que me digan. Bueno, bacano pues como este espacio porque volver a contar como todas esas anécdotas, esas historias, volver a escucharnos es como lo que más me ha motivado y pues sí, la idea es como pues recordar un montón pues. Sandalillos, tú desde Portugal, ¿cierto? Desde España, desde España. Ah, España ya. Exacto. O sea, ¿qué Un horas saludo. son las que 2 de la mañana? 12:21 Dos- desde ese momento de España, sí, 12:21 de la mañana. El sacrificio. Joder. Exacto, comprometidos con la causa. Tío. Un saludo a todos los parceritos también, como decía José Miguel. Mis expectativas, podríamos decirlo así, es poder volver a recuperar esos lazos de amistad que teníamos antes, que creo que amistades como las que hemos tenido dentro del seminario, al menos hablo por mí, encontrarlas afuera es muy difícil. Y nada, sobre todo este espacio me llamó la atención para poder recordar tantas anécdotas que a lo mejor se han ido quedando allí en el subconsciente o uno ya ni se acuerda, y tenerlas grabadas va a ser chévere en unos años que podamos regresar y decir, que chimbita a recordar esas anécdotas, esto que ya ni me acordaba, y tener siempre como viva esa ilusión de todo lo que hemos vivido y hasta dónde hemos llegado. 100% de acuerdo. Ya han pasado para la mayoría de nosotros casi 10 años o un poquito más desde que decidimos afrontar otra vida. Entonces, bacano tener este espacio. Pardiñis, por favor. Epa. Entonces, oiga, estamos todos desde diferentes partes del globo, ¿no? Entonces, Sí, yo desde Bogotá, José Miguel desde Río Negro, hombre, Río Negro. y Giraldo en los United. States, y Girón que en Venezuela, ahí en la frontera. Pero bueno, no, ¿qué? Porque acepté la invitación, que fue de Giraldo, ¿no? O sea, me pareció impresionante porque como decía Sendalillos, tantas anécdotas que hay, y yo le decía a mi novia una vez hablando, es que, digamos, yo compartiendo con otros compañeros del seminario, yo le decía, es que yo he vivido más tiempo con ellos que lo que he vivido contigo, o sea, con ellos viví 8 años, 24 horas todos los días, y era muy curioso pensar eso, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, chimba, porque siempre salen muchas historias, mucha vaina, que gente fuera del contexto dice, o sea, todo eso les pasaba a ustedes. Yo decía, esto vale la pena compartirlo, y no, chimba. Yo sé que esto va a ser muy interesante, y bueno, hacerles parte de todo el que quiera escuchar este combo ahí
hablando historias, hablando sandeces, pero bien bacano. Entonces, vamos a darle. Esta primera pelea con la novia ahí, ¿no? Sí, claro, porque yo decía siempre, o sea, fue muy curioso pensar eso, pero y eso que yo llevo tiempo con mi novia, pero Sí, lo que total. vimos con ustedes, sí, claro. Se queda Es para único. siempre. Total. Se queda para siempre. Bueno, y creo que ya tenemos a Girón desde norte de Santander, Cúcuta, no sé, Bucaramanga, Bucaramanga. Bucaramanchester, ahí solucionando algunos Sí, problemas técnicos. Usted sabe que la situación en Problemas Venezuela, Cúcuta, es difícil, es complicada. Pero bueno. Ironchis, bienvenido a este parche. No, pues yo la verdad estoy muy alegre. Disculpa ahí por no, un momento. Está conmovido. La Sí, emoción. como yo, así que lloro. No, de verdad que Y gracias, Girón, por participar. No, A muchachos, ver, pero Raco allá. en realidad, la señal se cortó un poquito, ¿cierto? Estaba me moviendo un poco. Sí, no sé, la señal está un poquito, tal vez por lo que está nublado aquí. toca ir a Entonces está apagar perdiendo un la poquito la señal. La antena, me toca pararme en el techo. Pues rápidamente, pues mi nombre es José Andrés Rincón. Me uní a este parche porque son los bacanes, son las personas más fuertes que yo he conocido en mi vida y han estado ahí desde que yo tengo 12 años. Sendalillos, él fue el que me tendió la cama yo cuando ingresé al seminario menor y yo era más grandecito que él y ahora él me vuela. Y rápidamente pues yo comencé desde los 12 años en el seminario menor y recorrí bastante, pues fue una experiencia muy bonita y también quiero compartírselas. Pasé por países como Brasil, Venezuela, México, Italia, sí. Entonces ha sido experiencia muy bonita, principalmente con gente que verdaderamente vale la pena repetir nuevamente todos esos momentos. No, Girón entró con los taches para adelante, ¿no? Mencionando los países, que no sé qué, que los idiomas. No, pero yo creo que en general todos tenemos como esa idea de transmitir por lo que nosotros hemos pasado. En realidad, pues muchas Sepet. personas a uno le preguntan Sí, como José, que... José, ¿quién le está sonando allá? Está viendo la mazamorra. Mire cómo El peto. No, silencio, yo casi no lo escucho bien. Ah, María. se le puso afónico el perro. Dejó de ladrar el perro y ya. Y qué mejor inicio que este. De hecho, pues esta es nuestra idea, es simplemente un momento para estar juntos, para charlar, para compartir. Ustedes entienden que esto es televisión en vivo, entonces pues cosas como esta pueden suceder en cualquier momento. Pero para concluir la introducción, yo creo que llegamos a un punto en que todo el mundo nos le pregunta como que, oye, ¿cómo así que tú estuviste en el seminario? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue la aventura? Que los legionarios de Cristo por esto, que mira que el documental, que no sé. Entonces, en cualquier ámbito que uno esté, uno como que le surgen esas preguntas a la gente de cómo llegaste allá, de cómo fue la vida allá, de cómo te sientes después, por qué entraste, por qué te saliste. En mi caso, por ejemplo, la gente me preguntaba, tú tan lindo, con tantas cualidades, tan hermoso, ¿cómo resultaste allá? Entonces, entonces nada, este lugar, ambiente, pues es para responder todas esas preguntas. Por eso, por favor, déjenos sus comentarios en la cajita ahí de YouTube, o si lo están viendo por Facebook, también ahí. Nosotros, nuestra idea es respondérselas todas y que sea un ambiente ameno. ¿Sí o qué? Entonces, muchachos, no sé, lo primero es cómo llegamos al seminario menor. Yo creo que esa es una de las preguntas claves, porque creo que todos nosotros
a diferencia de José Miguel, que ya ingresó después de graduarse en el colegio. Todos nosotros comenzamos en séptimo o en octavo. O sea, teníamos que 11, 12 añitos. Entonces, la mayoría de Sí, gente se sí. pregunta como que, ¿cómo hace un niño para discernir que Dios lo está llamando a ser sacerdote? Pues tiene solamente 11, 12 años. Por lo general, a esa edad uno solamente está pensando de jugar escondidijo, ¿me entiendes? Qué es lo que va a hacer el fin de semana, las tareas, etcétera. Entonces, comencemos uno por uno, Sendalillos. Tú primero, porfa, ¿cómo fue esa llamada o cómo decidiste tú cómo dar ese paso para ingresar al seminario? Claro, esa es una muy buena pregunta que creo que no solamente nos hacemos aquí como parceros, sino también mucha gente se pregunta. Y bueno, para hacer la historia breve, porque seguramente nuestras historias tardarían una hora cada una, todo empieza con mi mamá. Mi mamá conocía a un sacerdote diocesano. Ese sacerdote era muy amigo de mi familia, es muy amigo de mi familia. Pero una vez mi mamá hablando con él, como que le mencionó el tema de los seminarios y este sacerdote le comentó que conocía a otro sacerdote, que este sí es legionario, el padre José Meléndez, que a lo mejor en alguna fotografía por allí o más adelante lo verán, o algunos que nos escuchan ya lo conocerán también. Y este sacerdote invitó a mis hermanos primeramente, a mis dos hermanos mayores, a una convivencia en Semana Santa. A mí no me dejaron ir porque era muy pequeño, sin embargo, al ver el testimonio de mis hermanos, cómo regresaron de esa convivencia, fue impactante. O sea, se notaba que habían vivido una experiencia chimba en ese lugar. O sea, se me hacía muy interesante. Y nada, mientras tanto empecé a frecuentar el club del ESID, que era algo muy común en ese momento, cada sábado, donde tenías tiempo para jugar, divertirte, pasarla chévere, hasta que llegó una convivencia, como le llaman ellos, que es un momento en el que vas al seminario a conocer, ver cómo es el estilo de vida, también para Semana Santa. Y nada, a mí me encantó la verdad el estilo de vida, ver cómo había niños de mi edad, bien vestiditos, bien presentados, bien educados. O sea, para uno como niño incluso sentía el impacto de esa educación que estaban recibiendo y el deseo de pertenencia, esa identidad. Y yo dije, no, yo tengo que estar aquí. Así que hablé con mis papás. Mi papá al inicio no quería, mi mamá sí me apoyó desde el inicio siempre. Pero nada, se fueron dando las cosas poco a poco y entré para noviembre del 2010, 2006. Fue mi entrada a la Apostólica. Y nada, muy feliz ese tiempo en la Apostólica, la verdad, lo disfruté mucho. No sé, Giraldo, dime si vamos a hablar más adelante de la Y Apostólica. creo que aquí es importante clarificar que apostólica es el término que utilizan los legionarios de Cristo para llamar al El seminario seminario menor, menor. que en realidad el seminario menor va desde séptimo hasta 11. Entonces, y creo que es bueno clarificar que esas convivencias, como se llamaban, por lo general eran los fines de semana y al menos, bueno, la mayoría viajaba desde Bogotá, desde Bucaramanga, donde estuvieran viviendo, a Río Negro, que es donde se encuentra el seminario menor. Y eran que 3 días, como decía Carlitos, de diferentes pues vivencias, de que uno se daba cuenta más o menos cómo vivían, aunque en realidad no te mostraban, o sea, hablando bien, no te mostraban todo, te mostraban más bien las cosas chéveres, obviamente, como el Sí, Lo anzuelo, enganchaba a uno. exacto, Exacto. el anzuelo para que obviamente uno saliera descrestado de la visita. Nada, algo más que agregar, no sé. No, nada, creo que ahorita pasaremos al tema de cómo es la vida en la Apostólica, así que en líneas generales ese ha sido mi historia. Un spoiler también que mis hermanos estuvieron allí, entonces más adelante quizá ¿Y en uno de ellos, los ellos ingresaron episodios. primero o tú ingresaste antes que ellos? Ellos entraron Ya. ingresaron primero, sí, ingresaron Ah, un año ya te antes. habían contado más o menos cómo era la vida, cómo... Exactamente. Sí, Y bueno, ya, pero es que también es que ya si te van los dos hermanos, uno como que también, o sea, ¿por qué yo no? exacto, por inercia. Sí, Pero claro. eso será parte de nuestros próximos capítulos. Total. Bueno, entonces, gracias, Randalillos. Ahora vamos con Pardiño. Pardiño, creo que tu historia es un poco más
trágica, las drogas, Sí, a los 12 años estaba perdido. llevado, ¿cierto? No, weón, que eso fue igual también pequeño. Yo había terminado séptimo, o sea, imagínense, y igual fue como lo que llamaban convivencias, que era como un paseo a ir a conocer el seminario menor. Entonces, o sea, empezando desde que era como el viaje de ir hasta Medellín, pues es el seminario que va en Río Negro, en Llano Grande, pero pues, o sea, viajar a Medellín en bus, y aparte que era con otro, como con un combo de gente que conocía, gente, o sea, otros niños del barrio, no sé qué, entonces, pues ya desde ahí uno ya estaba montado en el paseo, pues, y llegaba uno allá y era la cosa de ver a todos, pues estos niños también como uno, jugando fútbol, que tienen su piscina, que no sé qué, pues todo el mundo sonriente, porque eso sí, pues uno la pasaba muy bien, siempre estaba, bueno, la mayoría de las veces sonriente. Entonces, bueno, fue el cuento de conocí unas monjas, o sea, fue como unas monjitas acá en el barrio, conocían a mi familia es súper católica, mis papás, sobre todo mi mamá. Entonces, como que, ay, vaya, haga actividades, no sé qué, esto, lo otro. Yo, bueno, pues el paseo, bien, combina lo que quiere mi mamá y el paseo, pues ahí se fue dando la cosa. Y ya fue de un momento a otro que entonces ya venía como la decisión de ir como un mes, hacer como le llamaban cursillo de verano, que era como un mes para estar allá y aprender cosas. Yo lo asocio ahorita como ser como medio Boy Scout, que uno va y hace cosas y se queda ahí como un campamento de verano, pues. Pero era en diciembre, Y ¿cierto? sí, en diciembre, sí, pues, o sea, dicen de verano en las películas, ¿no? Pero acá pues es en diciembre, cuando uno terminaba el año, y era ya, y ahí decía uno si se quedaba uno en el seminario, pero pues era muy chimba todo, o sea, jugando fútbol todos los días, que hacían fiestas, regalos, paseos, bueno. Entonces así fue la cosa y yo pues decidí irme, aparte que todos mis como amiguitos pues dijeron que sí se iban, entonces pues ya era como todo el combo, pues vámonos para allá, a Medellín a vivir toda una nueva experiencia. eh, y ya fue, incluso, o sea, me parecía hoy en día muy curioso porque yo estaba en un equipo de fútbol y era súper, o sea, súper entregado a esa vaina, estaba en liga, no sé qué, o sea, muchas cosas. Y de hecho mi papá tiene el raye con eso porque yo dejé todo eso para irme allá. Pero pues uno de niño piensa así en eso, ¿no? O Sí, sea, eso la vaina como- de jugar, pasear, vivir en un lugar que tiene piscina. O sea, para uno, pues, obviamente que no tiene los modos, pues era una chimba. Pero Pardiño, vos Entonces, pensaste, disculpa, te interrumpo, vos pensaste en ir solamente por ese mes y ya después regresarte o pensaste de que yo me voy ya definitivamente? no, pues bueno, o sea, uno piensa, uno esos pensamientos los tiene ahorita que está grande, de que bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el plan? Uno en ese momento, pues, cuáles son los útiles que necesita para ese mes y si se queda, pues se queda y ya. Uno pensaba en ir y seguir como la ola. Realmente yo quería, el plan era como estudiar allá, ¿no? Que era lo que decía, pues ir y estudiar allá, terminar el bachillerato. Pero pues uno no pensaba de si me gusta o no, sino pues, o sea, bueno, ahí voy y que pase lo que pase. No No, pero sí pensaba era, mucho, ¿no? pero sí definitivo. Yo, por ejemplo, a diferencia suya, yo sí como que iba solamente por el mes. Mi idea era como que solamente por diciembre. También era más fácil porque yo vivía en Medellín, entonces me quedaba que a una hora, o sea, si yo me Sí, salía, yo claro. cogía un bus y me iba, pero usted ya en Bogotá ya es diferente. Pero chimba saber Sí, sí. uy, no sé si ahí nos va a cortar el video, pero, o las palabras, pero bueno, eh, una jerga común, Epa, sí. pero tener esa Esperemos que no. experiencia y para clarificación de todos, de toda la audiencia, todos teníamos que pasar por ese cursillo, por ese mes que era como una introducción a la vida del seminario menor. O sea, todos nosotros que ingresamos al seminario menor tuvimos ese mes lo llamaban de prueba, tanto de ellos para decirle a uno que sí o que no, y de uno también como para experimentar cómo era la vida y si era para eso o no. Entonces, bueno, Sí. no sé si está por acá Tirón. Si no, Vamos a ver si no, yo que le dé puedo. para hablar siquiera. Vamos a ver, Tirón, esperemos. haznos alguna señal de vida para ponerte. Mientras tanto, entonces, yo les puedo ir contando la mía. A ver, yo la verdad, y yo creo que es algo en común, no sé ustedes, pero yo nunca había pensado en ser sacerdote. O sea, jamás se me pasó por la cabeza.
a uno lo disfrazan de diferentes cosas y todo, pero yo estaba enfocado en que yo quería ser futbolista. También en parte porque pues mi papá fue profesor de educación física, entonces tenía escuela de fútbol y todo, entonces yo nunca, jamás se me pasó por la cabeza ser seminarista o ser sacerdote, para nada. Pero yo creo que hay un momento clave que fue cuando mi papá murió. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años, fue asesinado lastimosamente. Y digo que fue un momento clave porque yo creo que yo no hubiese ingresado al seminario si mi papá no se hubiese muerto, o sea, no me hubiera dejado ingresar, simplemente por ese hecho. El caso es que mi papá se muere y yo como al año y medio, a los 2 años, recibo en el colegio la visita de dos sacerdotes que estaban invitando como es como para una experiencia un fin de semana, o sea, algo así chévere. Pero nunca mencionaron pues que para sacerdote ni nada. Y lo bueno de eso es que el rector a uno le daba permiso para irse el viernes y regresar el domingo. Entonces yo lo utilicé como una manera para escaparme de clase. Entonces ahí fue la primera vez que me fui con ese grupo y pues obviamente lo que decían los parceros, que uno ir con el grupo de amigos, chévere y eso. Y lo mismo que todos, o sea, llegar allá y ver las canchas, ver la piscina, ver los dormitorios, ver, o sea, una vida, mejor dicho, de lujo prácticamente, o sea, lo tenía uno todo allá y me acuerdo yo muy bien que yo llegué a la casa diciendo, o sea, estaba como traumado porque yo había visto que esos peladitos que eran de mi misma edad se comían una empanada con cuchillo y tenedor. Y yo era como, ¿cómo es posible? Así, entonces, y yo los veía así súper bien organizados, que el peinado, que no sé qué, pero sobre todo me llamó mucho la atención pues la cancha y la piscina. Entonces, Bueno, es que hay que acotar ahí, weón, que eran como 6 canchas de fútbol, así súper, No, son más, pues, son la más. mayoría estaban bien. Yo no sé Bueno, si, son Giraldo, más, ya tenés no me fotos. acuerdo. ¿Tenés fotos Bro, del yo- seminario? yo Yo estuve hace las, un mes y conté como 10 canchas, bro. una brutalidad. Vamos a compartir después en unos minutos todo cómo era la estructura del seminario menos para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando, o sea, porque Eso. uno no lo escucha, pero uy, tremendo. Entonces, nada, yo regresé pues ya y fui como, ¿qué? 6 meses a esas convivencias. También porque hacían diferentes concursos y diferentes juegos y yo era muy competitivo, tal, entonces ganaba y me ganaba mi rosario y la cruz y no sé qué. Entonces, regalos. eso fue como el gancho pues que utilizaron. Pero llegó diciembre para este cursillo y mi mamá me dijo, oh, yo tenía ya programado un viaje a Cartagena con mi familia. Entonces mi mamá me dijo, usted se va para allá y yo tengo que invitar a alguien más para el viaje. Y pues yo, gracias a Dios, yo ya había ido varias veces al mar y eso, entonces yo le dije como que no, mira, ahí está mi primo, Carlitos, se llama también Carlitos, y que es amigo también de José Miguel porque Ay, estudiaban, ya te estudiaban creo. juntos. Entonces yo le dije, no, Bueno, él el ese fue el que viaje, se ganó el viaje a exacto, yo le Cartagena. dije, no, Liz. él el viaje a esa pichurria y y entonces ya yo me fui como tal para el seminario. Pero sin mentirles, yo pensaba que era solamente un mes y nadie me creía, aparte. O sea, yo me estaba despidiendo de verdad de mi familia y todo el mundo cagado de la risa. Pero muerto de la risa todo el mundo porque dice, este no va a durar ni 1 o 2 días. A mí me decían Daniel el Travieso, no sé por qué. Pero, Ah, pero, pero pues entonces, nada, ahí fue que ya comencé y esa fue mi manera de llegar al seminario menor. Entonces, nada, ahorita yo creo que sí tenemos a Rincón. pero y- espérate, antes de que pasemos. pasó? Vos, por ejemplo, también estabas muy atado como, no sé, a escuelas de fútbol como Pardo o No, simplemente total. Es también que, tenías cosas que dejar, ¿no? Bueno, sí, total, ¿no? Yo de hecho supuestamente iba a ingresar es que a las inferiores de Nacional en enero. Y mi mamá me había inscrito en las inferiores y por eso yo le dije solamente por un mes. Pero fue tanto mi amor por Cristo Jesús Que dejó al verde. que dejé mi sueño y ahorita vivo en pobreza. Hubiera sido el Daniel Muñoz el ¿Vos primer te Daniel imaginas? Muñoz. No. estaría en la selección, se imagina. Pero ustedes Ahorita eran de los hincha del buenos, ¿no? Millonarios. Gerardo,
No tendríamos que ponernos a hacer estos podcasts para buscar recursos. Mentira. Vamos a buscar medio. No, mentiras, bromeando, muchachos. Nada, entonces, Rincón, no sé si estás ahí para que nos cuentes tu historia, cómo saliste de la guerrilla. No, qué pena ¿Cómo llegaste? ahí con el público ahí, tratando de conectar aquí el micrófono y buscando señal y de todo. Ahí te escuchamos bien, Ya ha pasado por todas las habitaciones de la casa, por todo el barrio, sí, por todas las casas de los vecinos. robando wifi. Estás muteado, sí. Estás en mute. Espera. Esto es televisión en vivo, muchachos. Está muteado, papi. Dale, ahora Ya. sí. No, se Bueno, te me va a fue la tocar voz. hablar sin... Ya, ahora sí, dale. Vas bien. Sí, creo que me va a tocar hablar sin ¿cómo es? Bluetooth. Vale, ¿qué me animó a mí entrar a la apostólica? Desde muy pequeño quise como servir a los demás, ¿no? Y pues yo no era tanto así de ir a la iglesia, pues sí me gustaba como los grupos que estaban en la iglesia y todo, pero sí estaba como esa intención de ayudar a las personas, ¿no? Y en este caso, pues, bueno, yo vengo de una familia que pues, mis tíos, todos mis familiares son como militares, ¿no? Entonces ese sueño de ser militar también, de ser, pues, militar, policía, lo que fuera, ¿no? Siempre estuvo arraigado desde pequeño, ¿no? Y era más que todo el valor del servicio, el servicio a las personas, el servicio a los demás. Y eso me llevó mucho pues, a preguntarme, ¿yo también puedo servir a los demás pues, desde el campo de la religión? Y fue una vez, yo me acuerdo muy bien, ya habíamos conocido al padre Meléndez, como Sendarillos lo ha dicho, más adelante vamos a mostrar una foto de él. Yo me acuerdo muy bien que yo estaba con un compañero del colegio, sentado en un andén, y pasó un carro, bueno, en la época esa de Girón era como un pueblito, ¿no? Ahora es más grande, ¿no? Y todavía, ¿no? Corregimiento y pasó un carro, pero bacanísimo, o sea, yo, este carro nunca lo había visto, ¿no? Y yo les grité a los manes que iban ahí en el carro, yo les dije, oye, pero cuidado, saludan, ¿no? Y paró el carro. Y yo, uy, hermano, aquí no se bajaron a cascarnos, yo le dije a mi compañero. Y no, y se bajaron, fueron los padres. Yo me quedé así, yo vi los padres con ese cero carrazo. Y me dijeron, hey, Andrés, ¿cómo está? ¿Qué? ¿Preparado para el cursillo de la apostólica? Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué? Digo, ¿qué? ¿Cuándo vamos a visitar a sus papás y todo? Y yo, no, pues yo tenía como la intención, ya había ido a una convivencia, me había gustado y todo. Y me gustó mucho, o sea, como dicen todos mis compañeros aquí, mis amigos, desde pequeño lo captan a uno con cosas, pues, muy sanas, ¿no? Que el fútbol, que la piscina, ¿sí? Que conocer otra ciudad, yo nunca había salido de Bucaramanga, ¿sí? Y pues yo me acuerdo muy bien que yo estaba en una época, yo estaba en octavo y me acuerdo que también en el salón, pues la chica que me gustaba se iba a ir, yo dije, no, yo también me voy. Y eso también fue como un trampolín Al convento. Un trampolín que yo dije, pues también me voy, vamos a hacer la experiencia, ¿no? Y pues la apostólica para mí, eso va a ser un tema más adelante también, pero más que todo fue el servir a las personas y estaba conociendo también a Dios poco a poco, ¿sí? Poco a poco fue como mostrándome así qué es lo que quería Él de mí, ¿no? Y para concluir también, pues yo creo que a veces piensan que uno de pequeño pues es aficionado, este man es un santico y todo eso, ¿no? O sea, es un ideal, un valor que uno tiene dentro, que le inculcan la familia, o también uno crece con eso. Yo, por ejemplo, pues siempre, y todavía lo tengo, el servir a los demás, ¿sí? Y creo yo que eso me motivó mucho a entregarme a esta vida que ha sido bonita, pero a la vez dura, ¿sí?
y ahí les dejo la semillita ahí, Vas a de hacer que es una llorar vida ya, dura, güey. No, una ya. vida dura, pero muy bonita, y lo vamos a demostrar Pero con estás estos adelantando todo el podcast ya. videos. Mario, Como ya estás en el capítulo 13. Nos vamos pues y lo dejamos ahí ustedes solo hablando ya. Predicación. Ahorita saca el evangelio. Ay. Oye, una pregunta que es bastante común o frecuente es, bueno, ¿y ustedes entonces o sus familiares pagaban para que ustedes estuvieran allá o era solamente gratis porque que tenían vocación? algunas cosas, Ojalá. Entonces, yo creo que es bueno clarificar que obviamente los padres le ponían a las familias una mensualidad, pero yo creo que eso dependía del estrato social de la familia o de la persona. Entonces, en mi caso, yo sé que mi sí. mamá, pues obviamente era viuda, le pusieron un monto más de 1 millón y algo, siempre era costoso, pues porque obviamente te daban toda esa educación y vives allá prácticamente. Como tal, mi mamá no podía afrontar toda la obligación, pero entonces mi tía Mary, que en paz descanse, le dijo como que no, si él quiere, déjalo ir y yo le colaboro también mensualmente. No sé en sus casos, si su familia al principio les dijo que no, les dijo que sí, siempre los animó, siempre los apoyó, o cómo fue como esa reacción cuando ustedes les dijeron como que quiero irme al seminario. Bueno, yo creo que es importante como para, o sea, contextualizar, para dimensionar lo de pronto también de las cifras, o bueno, que igual el seminario, bueno, literal, vivíamos allá, o sea, era todo el año, Internado, ¿no? 24 de Con la diciembre, vida. interno, weón. Allá dormíamos, digamos, pues casi todos éramos de afuera, y vivíamos, bueno, no mentiras, la mitad éramos de afuera, la mitad eran de Antioquia, pero vivíamos ahí, 24 de diciembre lo pasábamos ahí, 31 de diciembre ahí, íbamos a la casa que en 4 ocasiones al año, como 4 fines de semana Y al 3 año, días. y a mitad del año íbamos como 10, 15 días. Entonces, pues, o sea, era una vaina que uno decía, weón, alguien tan pequeño para estar tanto tiempo lejos de la familia es muy curioso. Es muy curioso y que realmente era muy poquito tiempo el que uno compartía con la familia. Y a uno lo podían ir a visitar los fines de semana, creo que cada 15 días, pero entonces, digamos, gente que éramos de afuera, pues, o sea, los papás no podían ir tan seguido porque, pues yo recuerdo a mis papás se mamaban un viaje, irse el sábado en la noche en un bus hasta Medellín, estar conmigo todo el día el domingo y al otro día volverse en la noche y llegar el lunes a trabajar, porque, pues, o sea, pues la vida sigue normal. Entonces, uy, Se le va el mundo encima a uno, ¿cierto? No, es interesante lo que dice Pardiñis, porque, pues, o sea, es limitada en las visitas en el transcurso del día, en el transcurso del año. 4 visitas de 3 días, y lo que dice Pardo, ¿no? O sea, uno se gastaba más viajando que visitando a la familia, ¿no? Y en diciembre eran 3 días y uno con esa mamitis, es extrañando a la familia y todo eso, y pues eso forjó un corazón, pues yo lo coloco así, forjó un corazón que era muy desapegado, más que todo de la familia. Y ahí agrego también las llamadas, todas las llamadas eran los domingos media hora, ¿no? Entonces, esa era como las reglas, ¿no? No sé si quieren continuar. No, ya Vamos vamos. echando. Es un haciendo punto spoiler, Josefo. interesante, sí, que ya Exacto. vamos a pasar a ese. La que me a ese- puteen porque no. No, esto es un canal libre de expresión, muchachos, no se sientan que comprometidos. dijo que lo muteen, ¿no? Con M, que lo muteen. Ay, muchachos. Bueno, y aquí antes de comenzar ya a describir nuestra experiencia y hablar ya como tal de nuestra vida en el seminario menor de los Legionarios de Cristo, yo sí quisiera hacer como un énfasis y decir que esta es la experiencia que nosotros vivimos como tal en el seminario en Río Negro. ¿Por qué digo esto? Porque es que hay seminarios menores que la congregación tenía en otros países como México, España, Italia, y de pronto allá pudo ser un poco diferente a lo que nos tocó a nosotros, porque los formadores o los religiosos que estaban asignados pues eran diferentes, el rector y la metodología puede ser
un poco parecida, pero al mismo tiempo después nos dimos cuenta de que era diferente para nosotros, ¿entiendes? Entonces sí hacer como esa claridad de que lo que vamos a hablar es desde nuestra experiencia y que después podemos invitar a otros amigos o compañeros que hayan tenido la experiencia, digamos, en otro país, que nos cuenten como que sí, fue igual o no, etc. Entonces, nada, sin más preámbulo, ahora sí Venga, les voy a dar gusto. Dime, José. No, hay duda, porque, bueno, yo no pasé por la apostólica, que es lo que están contando ustedes, como llegaron a la apostólica de niños, yo llegué más adelante, y nos juntamos por allá, pues ya como en 2012 más o menos, pero todos ustedes entraron como desde séptimo, creo que es el primer año que admiten en apostólica, ¿verdad? Sí, Sí. Todos entraron, que bueno, allá tiene otros nombres, que si menores, medianos, mayores, becas, bueno, etcétera. Total. De pronto ya más detalles darán de eso, pero entonces todos ustedes entraron desde séptimo, desde menores. O sea, no, creo Yo- que yo creo que- excepto Rincón y Part entraban en octavo. En octavo. Ok. Medianos, Sí. sí. Un año después. En octavo, Ah, que era vale, vale. con 13 Exacto. años. Yo Ya, cumplí más o 13 menos, años allá, con 12 años entré. Ujú. Exacto. Ya, vale. Bueno, y también, bueno, vos comentabas como de que, bueno, es que esta no era la única apostólica en el mundo, o sea, esta es la de Colombia y servía como a todos los pelados que entraban desde Colombia, ¿cierto? En Venezuela hay otra, bueno, no sé en qué otros países hay, en México hay muchas. No sé si en esta época en que ustedes estuvieron también habían como estos intercambios entre estos pelados entre cada países, que era como, no sé si común en Colombia o realmente eso se escuchaba más como en las apostólicas de México, porque allá hay como muchas apostólicas, ¿no? Creo que era más de allá, ¿verdad? Sí, eso era más común en las de México, creo. En Colombia nunca Sí. escuché que hicieran intercambios y vainas así, ¿no? Por desjuiciados nunca nos mandaron por allá. Que en México Ya. pues había en diferentes ciudades, entonces pues como que era más factible eso, pero en Colombia pues quién iba a enviar, y más porque es un trámite enorme pues enviar un menor Sí. de edad a otro país, ¿me entiendes? Total. Entonces, Sí, claro. no se solía hacer así. Hay un pequeño spoiler porque a nosotros nos tocó salir menores. Yo tenía 17 cuando salimos de Colombia sí, con la señor. congregación. Exactamente. Y por ahí, Ahí tengo un spoiler estaremos a- también. Mi historia es, mejor dicho, yo lo comparto. Me tocó una vez ir a la frontera, entre tantas, porque mi papá no había firmado el documento, así que fue como que, ¡puf! Pero muchachos, Ya me eso será en imagino, el sí. capítulo número 2, que es cuando hablemos de el noviciado. Noviciado. Entonces, noviciado. por favor, para que no se pierdan eso, dale like, suscríbete, por favor, nos ayudas, no te pierdes un capítulo y también puedes dejar ahí los comentarios y preguntas para nosotros responder y participar de esto. Entonces, de hecho, pues a lo estamos haciendo así grabado porque es nuestra primera vez, obviamente, pero la idea Delante de es ya cámaras. hacer exacto, la idea es ya hacer un en vivo en los siguientes días. Entonces, nada, ahora sí les voy a dar gusto y por favor háblenme un poquito de esto, es lo que ustedes estaban mencionando, la finquita que nos presentaron, que teníamos. Un poco descríbanos qué es lo que estamos viendo acá, qué fue lo que nos impresionó. Pues ya ustedes se dan cuenta un poquito de cómo estaba distribuido en realidad el seminario. Entonces, esto era lo primero que uno veía cuando llegaba ya de las convivencias. O sea, una cosa gigante, una cosa enorme que pues para uno de niño era que un sueño. Sí, total. Un sueño prácticamente. Entonces teníamos acá, digamos, 1, 2, 3, 4, 5 canchas de fútbol grande, otras más pequeñitas. Teníamos las canchas de baloncesto y de microfútbol. Acá también había Una de voleibol una de voleibol. también. La piscina olímpica. La piscina que era gigante, sí. Una cosa, de hecho había niños que llegaban allá sin saber ni siquiera nadar. O sea, Girón, por ejemplo, nunca había visto algo tan grande en su vida. Tanta agua. Nada, puro caballo y vaca. Vacas. ¿Qué más podemos ver por acá? Es otra panorámica. La cancha donde damos vueltas, spoiler también. La plazoleta. Parte de los La castigos. plazoleta. No sé si nos Plazoleta queda roja y la plazoleta. alguien aquí que nos explique cuáles son los diferentes edificios que estamos viendo. Pardiño, adelante. Bueno,
Bueno, pues yo? ¿qué? ¿Cómo empezamos? De izquierda a De derecha. de izquierda a derecha, el edificio que parece como un rombo, esa es lo que era la capilla, que incluso cuando nosotros entramos, que fue hace mucho tiempo, no estaba, y entonces nos tocaba buscar fondos y no sé qué para construir la capilla. Entonces, en las Vender vacaciones, empanadas. sí, No, güey, ojalá, desde pero que para uno dónde iba un va poquito ese? tiempo, desde que uno iba un poquito tiempo a la casa, entonces iba a vender boletas para una rifa para recaudar fondos para la capilla, que es una chimba, eso sí, es muy bonita. Pero bueno, esa es la capilla. Luego ahí adelante se ve como esta parte roja, que es como una plazoleta, rodeada como de un pasillo. Y detrás, o bueno, enfrente está lo que es el comedor, un comedor gigante. Yo creo que ahí caben por ahí unas 400 personas fácil. Sí. Ese edificio estaba pensado para muchísimas personas. Luego sigue ya el edificio principal, que hay el primer piso, era todo lo que eran baños, duchas, lugares para guardar la ropa. Y el segundo, tercer y cuarto piso, bueno, no, el segundo piso eran los salones. Ahora aquí se ve más. Ese es el edificio principal. Ahí, El segundo como desde la piso plazoleta. eran los salones, exacto, desde la plazoleta que estábamos viendo ahorita, enfrente al comedor. El segundo piso eran solo salones y tercero y cuarto eran dormitorios. Ahí dormíamos todos, pues que como en el ejército, o sea, la cama como a 1 metro de la otra, 2 metros de la otra, así, todos en Todo común. seguidos. Sí, sí, todo Todo común. común. Y Eh, qué más se me está pasando? Bueno, hay unos videos. Y lo que se está viendo ahí es como una plaza, pues allá le decíamos plazoleta, no sé dónde sale esa palabra, pero pues como una placita ahí, enfrente del edificio, que ahí era donde decía que, o sea, como los castigos, que era, lo ponían a uno a voltear, como en el ejército, a voltear, a correr, a dar vueltas, entonces Tantas no sé qué, vueltas tantas por tanto vueltas. castigo. pero ahorita hablamos bien de los Sí, sí, castigos sí. porque había un castigo dependiendo la falta. Si era en el dormitorio o en el comedor era diferente el Bueno, castigo. sí. Pero acá entonces, Exacto. no sé, porque la gente se pregunta como que, bueno, y entonces, ¿cómo son las duchas? Acá más o menos se alcanza a ver, ya ahora ya las taparon, está aquí en el primer piso, lo que ustedes ven blanquito son duchas, pero antes era el descubierto. Y lo que hacía era Ah, que el sacerdote o el encargado, pues estaba aquí a las afueritas y uno se duchaba ahí en pantaloneta. Obviamente En no, pantaloneta, ¿no? Obviamente. exacto, lo sí, llamaban bañador, ¿no? Creo que lo llamaban exacto. así. En vestido de baño, sí. Y ya entonces, Pero le decían específicamente bañador, creo, porque con eso se ajá. bañaban y se mantenía ahí. Baño, era Y para ya lo todo. que ustedes ven a mano izquierda en el primer piso, ya eso siempre ha tenido puerta, que eran ya como tal los vestidores, que ya uno se turnaba con otro compañero para organizarse y vestirse pues ahí. Lo que está en la mitad eran los espejos y eran donde uno guardaba pues el tipo de, que si El ropero. el ropero o también la seda dental, las cosas de aseo pues personal. Pero todo era así tipo siempre visible, todo era súper visible. Igual los salones de clase, por eso es que es tantas ventanas, como que no había ningún lugar como tal encerrado o secreto. Y nada, todo el edificio, usted fue el segundo piso, como decía Pardiñis, todo lleno de salón de clases, el tercer y cuarto de dormitorios, que eran así como camarotes o literas seguidos. Entonces, nada, aquí están ya algunos seminaristas, siempre nos hacían formar así Filas. en filas. ¿Salones o como medianos, menores, toda la vaina? Exacto. O Entonces, yo creo que aquí, no sé, Rincón, si nos puedes hacer el favor de explicar cómo era como la estructura del seminario. O sea, había un rector, cómo eran divisiones de los grupos, etcétera. Pues como tal, como tenía función apostólica también de la parte académica y también vocacional, en este caso pues sacerdotal, y estaba conformado por el rector, después del rector estaba el gerente, sí, que en este caso pues, era el encargado de la parte administrativa, la parte económica, después estaba lo que eran los directores espirituales, que prácticamente creo que eran dos principales y ya cada uno pues escogía director espiritual. Pues más adelante vamos a explicar un poco también que cómo nos ayudaba pues en la parte personal y también vocacional estas personas a escoger, tomar decisiones en la vida.
Después estaban los prefectos, desde la parte académica, sí, la rama ya parte académica, prefectos de estudios, prefecto también de toda la parte también de biblioteca. No, pero Y prefecto, ¿qué es? Para la gente que no está prefecto, familiarizada con sí, el término. sí, el término. Prefecto es como un representante elegido por el rector que se encarga solamente de esa parte. O sea, por ejemplo, el prefecto o representante académico, él como que nos ayudaba en la parte académica. Por ejemplo, yo era un quedado para matemáticas, entonces me ponía a partir ahí para darme tutorías, ¿no? Entonces, ¿no? Tiene que enseñarle, ¿no? Que tiene quiz de matemáticas, ¿no? Entonces era como Era, encargado de la era parte, como tal un seminarista, pero ya era más avanzado. O sea, ya estaba como exactamente, ya en las utilizaba prácticas. traje. Por Así ejemplo, como, así en esta como, foto, el prefecto ajá, de este grupo, que era el grupo de séptimo, era el padre Juan Carlos. Ahorita está ejerciendo él, pero en ese entonces él era todavía un seminarista, sino que ya pues obviamente con sí, más años de más formación. avanzado. Sí, más Ujú. avanzado, ya cuando uno avanzaba, pues ya tenía el uniforme, pues la sotana, ¿no? Ya después, pues los prefectos, sí, ya de disciplina, por así decir, los encargados de disciplina, que era, pues en este caso ahí vemos al padre Juan Carlos, que era, ellos eran los menores. Después había otro representante o prefecto de medianos, que es de octavo, de prefecto de mayores, creo que era de 9 a 11 de bachillerato. Y ya después de décimo y 11 se dividían en precandidatos y candidatos, que creería yo que hay una foto ahí que ya es con suéter azul. Después, estos prefectos que lo que hacían era más que todo cuidarnos, velar por la disciplina, cuidar la disciplina, que todo el mundo tuviera como ese sentido de ser seminarista, ese sentido de ser legionario, y nos enseñaban a ser legionarios, ¿sí? Más adelante yo creería que hay por ahí una foto de una ficha que era el legionario debe ser, y era como 12 reglas, y a veces prefectos se tomaban también estas reglas que todos los días manejábamos una, ¿no? Que ilustrarse los zapatos, que yo no sé qué, que leer libros, que sí. O sea, hay una disciplina rígida, dependiendo también de cada prefecto, ¿no? Hay como Y ¿qué se paréntesis, me pasa? ¿Qué se me pasa? No sé. no, hay como paréntesis de pronto mencionar que, claro, era como una congregación donde se daba como mucho hincapié a que fuera muy militar, ¿no? Y se veía Muy así, y así disciplinado. era realmente. Era de Los la disciplina legionarios, y toda la vaina. Ajá, como los legionarios, de hecho, ese es legionarios el nombre eran, de la congregación. legionarios eran el grupo élite que velaba por la seguridad del emperador y el imperio romano. Entonces, como que ahí se tomó ese nombre, ¿no? Sí, todo Impresionante estaba como enmarcado. hasta clases de historia pueden encontrar en este maravilloso podcast. Algo aprendí por ahí. Dato Muchachos, curioso. perfecto. Entonces ya tenemos como tal la imagen de cómo era el seminario menor, ¿me entiendes? Las diferentes estructuras, cómo era el orden jerárquico, donde estaba el rector, donde estaba el gerente, donde estaba el director espiritual y el encargado como tal, que era un seminarista ya más avanzado, que se encargaba de un grupo, ya sea el de séptimo, octavo, noveno y eso. Entonces ahora sí vamos al jugo, vamos como tal a la carnita, como decía. ¿Cómo era ese horario? El horario de un seminarista normalito, desde que te levantas, más o menos a qué horas, qué hacías, y ahí nos pudimos ir turnando. No sé quién quiera comenzar, alguno que tenga el trauma más grande, por favor. ¿A qué hora se levantaban? A ver, Sendalillos que siempre llegaba puntual. ese era de los... No, yo voy a hacer un paréntesis aquí. Obviamente relacionado también con el horario. Para comenzar, nos levantábamos a las 6:20 de lunes a viernes. Y sábados y domingos, 6:50. La verdad, la diferencia era media horita, pero se sentía después de un ritmo semanal. Media hora para que se sintiera el fin de semana. Exacto, y eso. Un paréntesis que yo iba a hacer aquí era que hay que tener en cuenta que cuando uno se levantaba, se usaba una oración, que era Cristo Rey nuestro, y todo el mundo gritaba como loco, venga tu reino. Claro, si no te levantaba el frío, era el grito de toda la gente cuando se levantaba. Y inmediatamente te daban tiempo, era todo cronometrizado. O sea, tenías tiempo límite para tender la cama, tiempo para estar en filas, tiempo para bajar las escaleras, tiempo para bañarte. Volvemos otra vez a lo mismo, muy, muy militar todo. También
resaltar que obviamente Medellín, los que han estado en Río Negro, Llano Grande, es un clima templado, frío, diría frío de vez en cuando, o En las casi todo el mañanas es año. frito. Sí, en las Yo que mañanas vivo es en muy Río frío. Negro, sí. Exacto. Ahora imagínese un niño de 12, 13, 14 años con bañador, es decir, pantaloneta a las 6 de la mañana con pleno Vaya, sí. aire a la Al intemperie. aire libre. Exactamente. Y corra, mijo, por las escaleras porque estaba la ley de la exactitud Vamos a dedicarle un capítulo especial ahorita, unos 5 o 10 Exactamente. minuticos Muy a bueno. ese tipo de... Ah, excelente, excelente. Pero para Yo quisiera hacer complementar, yo paréntesis. quisiera hacer un apartado. Algo histórico que me lo explicaron más adelante en Roma sobre los horarios que teníamos en toda la vida legionaria, ¿no? Resulta que nosotros tomamos, la Legión de Cristo tomó los horarios de 6:20 y ya más adelante era 5:15 del ejército de Estados Unidos, ¿no? Era como el ideal, ¿no? O sea, levantarse a las 4:45, ¿Qué? pero resulta que el ejército de Estados Unidos tomó en los horarios de los franciscanos. Entonces, la congregación es una reunión de muchas congregaciones en una, ¿no? Entonces, Pero era ese es algo espíritu, como tal, interesante. la filosofía era militante. Y por lo tanto, Militante. por eso te levantaban a gritos. O sea, el sacerdote o el religioso decía una frase y uno tenía que responderle como tal, gritando prácticamente, mientras uno tendía la cama. ¿Me entiendes? Entonces, desde el principio del día, uno ya tenías como tal una estructura para todo lo que... No había un momento en que uno dijera como que no sé qué hacer, porque todo el día ya estaba planeado. Y segundo, era esa parte militar de que entonces te levantas, haces filas, te bañas, haces filas otra vez para ir a dejar las cosas al secador, dejabas la toalla, dejabas tus chanclas, lo que sea, regresabas otra vez en fila. Entonces, siempre pues con esa filosofía. Bueno, ya que me acuerdo, hay una acotación. Me acuerdo una vez que hubo un tiempo que yo no me acuerdo quién era, y entonces, o sea, tenían un tiempo para atender la cama y hacía filas. Y el man iba y revisaba que la cama estuviera bien tendida, así bien planita, y si no, le volvía a uno a atender la cama otra vez. Vaya y tienda la cama y mientras tanto los otros se van bañando. Y igual uno perdía tiempo para ducharse. Si usted llegaba a bañarse y no alcanzaba, se quedaba enjabonado, a veces baila, le tocaba, que a Gino muchas veces le tocó ir a la piscina a echarse agua o yo no sé, resuelva, güey. Porque ahí Sí, perdía tiempo. por el baldado. A baldados en la piscina, sí. Y O sea, es hacía que era parte literal también- disciplina, hacía sí. parte también como de los castigos que estábamos mencionando. Digamos, en la parte del frío. dormitorio, uno de los castigos era si no tendías bien la cama con todos los bordes, te la destendían y tenías que tenderla en el recreo 3 veces o 4 veces, Sí. por Sí, ejemplo. Merienda. Exacto. Pero hay algo que llamaba mucho la atención, yo no sé si ustedes se acuerdan, que era que hacía mucho énfasis también en el tema de la conciencia. Yo me acuerdo que también tenían detalle hasta con la pijama, que si doblabas mal la pijama, hágale papi, vaya y tiéndala otra vez, castigo, y siempre te daban en la cabeza era con el tema de la conciencia, que así como está la pijama, así estará tu conciencia. Entonces, claro, uno como niño, pucha, ya empieza desde pequeño a no solamente a generar un sistema muy cuadriculado, sino también como muy estricto de ser recto desde en lo más mínimo, en los más mínimos detalles. Total. Me acuerdo Sí, de uno muy que cuadriculado. yo odiaba, bueno, a mí nunca me tocó, pero sí, yo dije como que, uy, no, donde me pongan a hacer eso, de verdad, que era los que no respondían bien a la oración cuando estabas tendiendo la cama, si no te escuchaban, entonces te mandaban en el recreo a la última cancha y tenías que gritarlo para que la otra persona lo escuchara en las duchas, o sea, una cosa gigante y terminaba un afónico. Y te dejaban ahí unos 10, 15, 20 minutos uno gritando, pues porque obviamente no te iban a pasar a la primera. Exacto. Severos detalles. Entonces, nada, ¿Qué seguimos. continúa después de tender? Ya, Girón, vos que estás muy No, animado. no estaba el indisciplinado que iba y le jalaba la colchita a la cama del otro para que le tocara devolverse. No, alguno de Uy, ustedes. no, eso era, No, eso eso era, eso era del infierno, literal. El que hacía eso iba para el infierno. Sí, Uy, no. uno era demasiado No, sano allá, güey. Porque ya sabía Sí, que era exacto. castigo para el otro, sí o sí.
Ya. Unas vuelticas Sí. ahí a la plazoleta. No, y Después de- la amistad, o sea, era muy fuerte. O sea, alguien que la embarraba, pues, o sea, en las gimnasias y todo eso, sí. Alguien que la embarraba, uno como que, pucha, la embarró, y uno como que trataba de ayudarle para no ser castigado. Pero Pero ya bueno, Gironcho, eso no me se ayudó salte mucho. tapas, hombre, vamos explicando Ah, bueno, ahí. bueno, la amistad. es que no, cuando Estamos en la Miguel era levantada. sacerdote. Amistad. No, pero sí quisiera mencionar que, o sea, hubo una época también donde fue chévere, que yo recuerdo pues que nos levantaba el padre Roberto, Piroberto, con almohadas, que lo cogían a Almohadas. uno, Parce, sí, pero eso ya fue almohadas. en 10º y 11, ¿sí o no? Sí, eso fue en 10º y 11. Y fue como pues una decepción, que eso no sé, yo creo que el rector no sabía ni nadie sabía, pues porque obviamente pues era algo fuera de las normas. Pero bueno, sigamos entonces, porque si no, no acabamos en el día, apenas vamos en la levantada. Entonces Exacto. levantaba ducha, que todo era cronometrado, y de ahí ¿qué? ¿Para dónde? Bueno, va a seguir. No sé si alguien quiere interrumpir, adelante. También pueden ir dándole con tranquilidad, con confianza. Después de ducharnos, como ya mencionaste, Giraldo, dejábamos el bañador para el secador y después todos directo a la capilla. En la capilla teníamos algo que se llama primeras oraciones, que teníamos prácticamente un manual de oraciones, literalmente todas las oraciones ahí ya para memorizar y escritas. Y nada, eran unos 10 minuticos de oraciones, más o menos en la mañana, leídas, y después teníamos algo que se llamaba meditación, que era media hora en la que iba un sacerdote a darnos una charlita ahí breve, tranquilita, sobre el Evangelio del día. Y después de esa media hora se tenía algo que se llamaba como el compromiso o el propósito, que era a qué te comprometías tú para hacer en el día. Yo me acuerdo que yo llegaba a la noche para el examen de conciencia y ya lo que me había propuesto nunca lo había hecho, nunca, literalmente nunca. No sé si les pasaba a usted lo mismo, pero yo ponía un Uno propósito como ahí. niño, obviamente, pues Exacto. se Está quedaba pensando como, en otras como en el vainas. aire. Exacto. Ay, se me está haciendo acordar, eso también lo hacía uno luego en la etapa en que estuvimos juntos en el noviciado, humanidades, ¿cierto? Uy, Exactamente. Era el es inicio. verdad. Digamos, al principio, pues la meditación era 30 minuticos y era guiada. O sea, era alguien que te hablaba Alguien y que te te charlaba. decía, te reflexionaba y eso. Ya después, obviamente, uno va avanzando y ya te tocaba a uno hacerla sola. Pero, entonces, perdón, Giraldo, yo voy a hacer un paréntesis porque hay mucha gente que se confunde, eso es para nuestra audiencia, el tema de meditación. La meditación que nosotros hacíamos no es una meditación como quizá está difundida actualmente, que es tipo zen o meditando en Muy quién sabe oriental, qué. exacto. Exacto, no, esta Sí. era muy occidental en ese sentido, que era con fragmentos del Evangelio, como estabas mencionando, Giraldo. Es un sacerdote que tomaba el Evangelio del día y empezaba a hacer reflexiones de alrededor de la vida de Jesús y cómo él gestionó su vida, por así decir, o sea, actos heroicos y de virtud. Ahora sí, ya paréntesis para que continúes ahí. total, entonces, después de eso ya seguía la Eucaristía, obviamente teníamos misa, pero es importante resaltar que era sin homilía. Sin homilía porque ya habíamos tenido 30 me gusta. minutos de meditación, entonces eso como que reemplazaba la homilía. Y luego venía el momento, uno de los momentos más deseados de todo el día, que era el desayuno. Pero no era un Con el desayuno, sí, no era un desayuno común y corriente. Por lo general era en silencio. Y mientras tanto que uno desayunaba, qué sucedía y cómo era como la estructura Girón del comedor. Bueno, yo quisiera, pues, no sé si me adelante, no sé, ahí me excusará también. Pues nosotros, o sea, en la meditación teníamos sueño, ¿no? Porque sí, ¿Usted? éramos adolescentes y con el ejercicio y todo eso que hacíamos antes de llegar a la iglesia, a la misa, pues era, inclusive en las misas, más de uno se desmayaba, ¿no? Porque no desayunaba, ¿sí? Y entonces era siempre pesado, ¿no? Y Bueno, pero continuando. hay que aclarar que tampoco es que era así de todos los días, porque decía como que, ay, Exactamente. pobrecito, o sea, campo de concentración, no. No, todos los días. Con De una vez en incorporada cuando bien, sí sí. caía uno, pues, por ahí, pero
pero no era cosa diaria. No, la comida Entonces, era buena, bueno, la comíamos bien. O distribución, sea, comíamos bien. De verdad que sí, eso hay que señalar bastante para nuestra audiencia y también pues todos los compañeros que estuvieron con nosotros en esas filas. Comíamos Volviendo a bien, la pregunta, nunca nos Girón. faltó la comida. Sí, que volviendo a la pregunta, que qué se hacía en el desayuno mientras comíamos rico pero en silencio. Ah, ya, sí, sí. Se leía un libro de la vida de un santo que teníamos que seguir. Era en silencio, todo el mundo era en silencio. También era muy bonito que en cada mesa, pues nos distribuíamos éramos 8 en una mesa. Las mesas son siempre grandes. Uno se turnaba para servir a todos. Eso era muy bonito. Yo Entonces, quiero por hacer ejemplo, un paréntesis aquí ahora que termine, pero hágale. Termine que se me vino algo a la mente. sí, leíamos el pasaje de una vida de un santo y el desayuno era siempre corto, sí, porque tan pronto se terminaba la vida del santo, teníamos como 20 minutos para ir terminando el desayuno y levantarnos y irnos a preparar para la siguiente actividad. Dale con tu pareja. No sé qué van a creer. No, yo les iba a mencionar que si se acuerdan, cuando ya estando en 10º y 11, nos segmentaban por estratos, que el hueco, que era la última mesa, que por ejemplo en la noche no tenía leche, estrato sí, alto, no los sé, ahorita no clásicos. recuerdo los nombres, pero la mesa que estaba con el superior, con el director de la comunidad, tenía derecho a tener chucherías y mecato en la noche, Total. leche, Milo, y hasta le quitaba las mesas de los demás huevones. Que uno re- Las quesadillas, ¿no? leche, sí. Es que vendiendo quesadillas y uno con ejemplo. Es que como Ah. tal, como vivíamos en esa rutina de prácticamente del ejército, pues había normas, obviamente, en el comedor también. Entonces, desde el principio, desde que ingresabas, te enseñaban de que, y algunas cosas de esas sí eran como, yo lo considero que un poco exageradas, ya vamos a discutir acerca de eso, pero cosas como que no podías tener los codos en la mesa, no podías Normal, cruzar los pies, Los pies. porque te Pies. castigaban. Obviamente tenías que utilizar Bien el cuchillo, el derecho, tenedor, no sé todo ese tipo de normas. Oye, ¿ustedes han visto esa señora que hace videos de cómo comer la Ah, lechona, no sé qué, con cubiertos? El buñuelo con cubiertos. Parce, así comíamos allá, El weón. banano. Todo, La hamburguesa la todo. La comíamos pasta, también. Me acuerdo, el todo. banano. la hamburguesa, weón. Teníamos La entonces, pasta la obviamente, comíamos así, desde para no... pequeño clases de etiqueta para todo No, la tipo pasta de la cortaba alimentos. uno. Todo Había que tipo de- cortarla. La cortaba sí, uno la para pasta. no enroscarla porque era mal. Ujú. Sorber la pasta entonces, así. pero entonces para ese punto y de esta manera quiero como ya otra vez empatar con lo que decía Sendales de que había premios y había castigos, ¿me entiendes? Si una mesa, digamos, se comportaba mal o si lo pillaban a uno en mala postura, entonces castigo y no podías, digamos, en la noche pasar por el mecato, que era como los dulces que te daban en la noche, o la leche, por ejemplo, que te quitaban la leche o te quitaban cierto alimento. La lecheta. Y la lechita era sagrada. No, eso se puede Eso da para el malinterpretar, Sí, sí. Eso se edita así relajados. No, muchachos, no, Aquí no, en Caricia, bueno, nosotros bromeamos. No, no, o sea, pero hay que hacer paréntesis porque uno dice lo de la leche, weón, porque es que, o sea, literal, todas las noches, Agua y leche. pues con parte de la cena, o sea, exacto, Es que no daban era de tomar, gaseosas. daban agua y un vasito de leche porque la gente llevaba, la mamá le mandaba unos chocolís, unas galletitas y eso. Entonces por eso A uno, mí me regalaban, porque ¿no? aparte era un vasito para cada uno, entonces uno valoraba su vasito de leche, weón, para echarle su Nesquik, bueno, su vaina, porque era algo chima en el día, entonces uno esperaba para tomarse su Nesquik y eso. Entonces cuando uno le quitaban eso, pues baila, uno pues sufría porque El era como un muchacho, postrecito, bueno. No era de que, o sea, Claro. había una canilla que salía leche, no, era una jarrita por mesa y si te acababa ya está, o sea, y pues era solamente en la noche, que era cuando podíamos pasar por el Nesquik y eso, era solamente agua, o sea, no había gaseosa, ni jugo, ni Sí, nada, sí. era agua y la leche para la mezcla. ¿Alguien se acuerda de los cajones de Mecato todos llenos de galletas, todo regado de Mecato? ¿No me acuerdan los estantes?
de los mecateros, que Pero eso era lleno de sí, galletas, arequipe. esos eran los lugares, era un lugar especial en el comedor donde pues cada uno era asignado como un casillero y pues ahí la familia que te traía cada 15 días, era galletas y un arequipe o algo para untar y algo para el chocolisto. Exacto. Sí. Bueno, y me imagino que ahí había el temita de estratos, ¿no? El que les llevaban cositas chéveres, buenas, el que la visitaba Sí, más seguido les claro. llevaba más cositas, ¿no? Supongo, ¿no? Claro, los de Medellín tenía más. Los de Medellín eran los que le pedíamos mecate. Sí, total, porque obviamente pues a los que vivían cerca del seminario menor pues los visitaban cada 15 días y pues la familia les llevaba cada 15 días, pero una persona que o alguno que vivía en Bogotá o en Bucaramanga pues la familia iba muy poquitas veces, entonces los pobres les tocaba rendir una galleta en 6 meses. Que Sí, pues, ahí sí. no se compartían ahí siquiera. Sí, tocaba Claro, de sí, vez en cuando. claro. Tocaba. El sacrificio, ¿cierto? Entonces ahorita que estamos hablando del comedor, obviamente pues uno cuenta las cosas de que obviamente que estructura y eso, pero pues uno también como un niño también hacía sus travesuras, ¿entiendes? Yo me acuerdo que hubo una época donde estaba muy famoso ¿cómo se llama? El sallimón. Sí, o el tajín, era tajín. No, Esa en cosa, Colombia un no había tarrito, eso. un salimón, sí, que era un Salimón, tarrito. No, el sí, sí, tajín, sí, el salimón. tajín. Ah, El sí, sí, salimón sí Tajín era. y salimón. Creo que estaban los Tajín dos. también. Y era que lo utilizaban pues para otro tipo de cosas. No quiero decir pues como jugando. hacía parte pues, pegaba, Ya, ya. No, joder, me acuerdo de una vez de una anécdota aquí, paréntesis, que estábamos en el comedor y pues obviamente hay 3 acá sentados y había otros 3 acá al frente, esa era la mesa. Y pues había una mesa acá y otra mesa acá y eso. Entonces estaba Hurtado, que era un gordito, estábamos en medianos. Y había otro al frente que lo comenzó a molestar. Y comenzó a joderle la vida y lo molestaba y tal, hasta que Hurtado llegó y había un pan en la mesa. Y cogió el pan y se lo tiró. ¡Pum! Y el que estaba al frente se agachó, se alcanzó a agachar. Y le pegó el de la otra mesa en toda la cabeza. Así. Ese pan estaba buenísimo, ¿no? Yo estaba ese día ahí. Durísimo. Y entonces, Eso obviamente, sonó como una piedra. llevó castigo, pues obviamente, imagínese uno ahí comiendo y que huele un pan de un lado a otro. Es un cumplimiento a la norma gigantesco. Pero. Dale, No, perdón. muchas historias que pasaban. Sí, total, o Muy sea, chistoso. tampoco era, o sea, uno de niño, pues obviamente jugaba y hacía sus travesuras ahí, en ese tipo de Sí. cosas. Total. Ay, O muchachos, sea, y bueno, también dale, Gironchis. seguimos con la siguiente distribución. Yo creo que sí, porque de ahí poco a poco pues vamos sacando pues historias y Entonces, todo, después ¿no? del desayuno, íbamos a las clases. Teníamos pues como 5 o 10 minutos para cepillarnos los dientes, preparar todo. Subíamos a los salones de clase. Teníamos 3 clases de 45 minutos. Luego un recreo, creo que era de, ¿cuánto? ¿20 minutos? ¿Media hora? Media hora, sí. Media hora, sí, porque jugamos. Y después de esa media hora, otras 2 clases. Esas clases obviamente pues era de bachillerato, entonces eran clases normales, inglés, matemática, español, etcétera, lo normal que uno estudia en el bachillerato. Y esa era prácticamente la mañana en un día ordinario. Ya bajamos para el almuerzo y después del almuerzo ya venía una hora y media de ejercicio, De de deporte, exacto. Por lo general, ya decidía el padre o el encargado si era fútbol o si era basquetbol o si era natación, lo que sea. O sea, uno no podía escoger, era lo que ellos dijeran. Y había una actividad que era, yo creo que odiada por todos, que eran las gimnasias. Había un día a la semana destinado no a deporte, sino yo diría que entrenamiento militar, o sea, hablándolo sincero. Por mala voluntad. No sé si bueno, formar la voluntad, sí, entendí con mala voluntad. Por mala voluntad. pero era... Lo que sería, lo que era como educación física, pues. Exacto. Pero era...
Era Sí. muy pesado. O sea, para un niño o un adolescente era demasiado pesado. Experiencia personal, yo creo, o sea, yo me he hecho exámenes del corazón ya después de haberme salido y la gente aquí me dice que yo tengo el corazón como de atleta, se llama eso, corazón de atleta, que es como un corazón más grande de lo normal. Y al principio aquí en Estados Unidos me decía como que eso puede ser un problema, Pero pero eso es yo, sí, suena malo, ¿no? exacto, exacto. Pero después yo fui donde un doctor y él me explicaba que ese corazón también lo tenía en los que o los que hacían mucho ejercicio o habían hecho mucho ejercicio, porque el corazón se exigía demasiado. Yo creo que en parte de eso fue por la experiencia en el seminario menor, porque realmente era 1 hora y media de ejercicio, pero a tope, o sea, A que tope. había muchachos que lloraban Al porque fallo. era súper, súper exigente. Y estamos hablando de que era correr, darle la vuelta a Llano Grande, que son kilómetros. Estamos hablando de hacer abdominales, estamos hablando de flexiones, de todo tipo de ejercicio físico. Hasta el punto de que Como cuántos kilómetros son, José Miguel? Darle la vuelta de Llano Grande. Pero eso era como, supongo yo que, ajá, salían como hacia la vía que va como al Retiro, luego iban como hasta Llano Grande y volvían como entrando por el rompoy del aeropuerto. Bueno, hoy en día hay un rompoy que se llama el rompoy del Tablazo. ajá. Uy, bro, yo creo que esos han de ser como unos Una vez 5 fuimos hasta el kilómetros, yo Guarne. creo. Como unos Guardia fueron 18 50 kilómetros por ahí. kilómetros, ida y vuelta. ¿Más? Uy, ¿Más? Como 21. Aguardes por ahí unos 20 o más, sí. Yo creo, pues a la autopista, ¿cierto? Y ahí vuelta son Uy, 50. uy, Uy, no, ¿será? pero yo no sé. No, 50, no, 50 no alcanza. Yo creería Pero que por sí, ahí unos como unos 25 y de 40. vuelta. ¿Será que sí? A ver, 5 de vuelta. Imagínate, sí, ese tramo es largo. Yo no sé, pero Bueno, yo tengo conocimiento. pero era. Dime. No, me acuerdo que eran a veces, o sea, literal, 2 horas completas sin parar, trotando. No, parce, Exacto, más. ¿No se acuerda que algunas veces Bueno. llegaban hasta la noche? Bueno, pero eso El fue día una que vez que fuimos a hicimos Guarne, casi como una hasta la maratón. noche. Era la Ay, maratón. Claro, esa fueron, nos echamos como 4 horas pasadas Sí. trotando. El que llegó los primeros 3. sí. No, y El Yom Kippur. Bravo. los gorditos llegaron. Ese fue muy chistoso. Eso fue muy chistoso porque llegamos, o sea, yo no me acuerdo de que llegué, yo como de tercero o cuarto, pero reventado, o sea, muerto con la boca así seca, tenaz. Sudando Y sal. y ya empezaron a llegar todos, no sé qué, nos cambiamos, nos fuimos a comer, a cenar, o sea, arrancamos que como a la 1:30, porque ese día almorzamos rápido, y ya estábamos cenando como a las 7:30, y hasta ahora estaban llegando los gorditos, o sea, esos manes echaron como 7 horas dándole cachucha, o sea, así era el nivel de que uno se exigía y uno le metía duro. Y ahí se ve todos atléticos. Eso era todos Ay, los días. el que está llegando corriendo en esa foto soy yo. Ese que está en la parte de atrás. Le tomaron la foto, sí, mismo. El que está Llegando asustado. tarde a todo lado. No, y también que quisiera, pues, o sea, hay una palabra que podemos también pues, familiarizarnos, que es el Yom Kippur. ¿Sí? Siempre nos decían, hoy es el día del Yom Kippur, Yom Kippur. Entonces, históricamente Yom Kippur es el día de la expiación para los judíos, ¿no? Entonces estaba así como ese día de la expiación, el día de la gimnasia, o sea, que teníamos que botar demonios, o sea, liberar todo lo que teníamos, rabias y todo eso, y terminábamos literalmente como ese Pardiñez mamá, o sea, nos sangraban las tetillas, inclusive, así con todo respeto, nos sangraban las tetillas. Para que se den una cuenta más o menos, el más gordito de todos era el que está ahí al lado izquierdo, bueno, derecho de la pantalla, o en toda la mitad, ese era Jacobo. ¿Sí era que se llama? Jacobito, sí. Jacobo. Y el que está levantando los brazos en la esquina era el otro supuestamente gordito, pero mire que ser súper flaco, que es nuestro gran amigo y parcero, invitado también a pautar acá, Ángel. Gordito feliz. El gordito, le decíamos el gordito feliz. Ellos dos por lo general eran los que llegaban de últimos, prácticamente cogidos de la mano, al final de las gimnasias, pues porque obviamente les costaba un poquito más. Pero sin embargo tenían tremenda condición física. Claro, Sí,
resaltando acá, total. Entonces, O sea, si usted llegaba atrás de ellos, perdió la materia. Total. Si llegaba atrás de ellos fue que echó pereza, mijo. 100%. Entonces, nada, era duro, era complicadito, odiado por muchos, la verdad. Pero bueno, o sea, uno tenía que seguir las reglas y ya está, seguir. Entonces, bueno, yo creo que en el orden de ideas ya pasamos pues por toda la mañana, desayuno, la parte de el deporte, o ya sea gimnasia también. Luego retomamos otra vez a los salones de clase para hacer tareas, nos daban una ventana para hacer tareas, había otra clase ya que era el latín y griego, estudiábamos esas dos lenguas también por ser parte de la iglesia y pues porque muchas cosas litúrgicas y muchas cosas de la iglesia en general están escritas en latín y en griego. Entonces desde ahí ya nos empezaban a formar. Y ya eso ya eran como las 6 de la tarde, me acuerdo, porque seguía el rosario, media horita, 20 minuticos de rosario, lo que era la lectura espiritual, que era leer pues un texto en la capilla, porque se lo leía a uno un padre, y ya era la comida, a luchar por la leche. O sea, no No, tenían si no, la estás cagando, weón. cortamos acá, ¿no? Eso suena Pero, Pero yo me cago, parece. pues es verdad. pero no tenían una meriendita en la tardecita, nada. Ah, sí, había una Ah, merienda. sí, estás. Ah, ok, Pues vale, si porque te la ganabas, porque algunos castigos te la eran ganabas. que te perdías la merienda, o sea, te quitaban la merienda si hacías alguna falta. bueno, entonces no se hacía tan larga la tarde, por lo menos, un tema de comida, porque después de entrenar y toda la vaina, Ahora tampoco duro, es que fueron una gran merienda, o sea, era una dona, una empanada, algo sencillito. ¿esa les tocaba comprarla o porque había una tiendita Ah, de bueno, boca? las donas era chimba porque eran como, bueno, era el cuento, y yo hasta hoy día lo creo, que eran como que Dunkin' Donuts lo que no venden, lo regalaban. Lo Entonces metían eran en donas una de Dunkin' caja. Donuts. Sí, sí, o sea, era una caja así y ahí todo, así todo le echaban como en un bulto y luego a despegarlas y ponerlas en bandeja. Parce, yo Pero era una tenía chimba aquí- porque habían unas ricas y otras que ya, digamos, habían unas de mora, que obviamente Uy. la mora, pues eso se daña, entonces, o sea, todo el mundo cogía y el último que llegaba le tocaba esa de mora. Y eso todo ácido, weón, porque ya llevaba como 3 días ahí en esa caja. Literal, weón. Esa Uy, era una esa que merienda y que los los- buñuelos. Ay, los buñuelos los buñuelos. eran terribles, weón. Apretados Porque a uno mano lo, y salía aceite. sí, eran tan grasosos y aparte Los que estaba buñuelos con grasoso, era agua. frío. Uno los pichaba así y se escurría, goteaba el aceite. No, Total. Y pero eso era pues, cuando, digamos, lo de las donas, me acuerdo que algunas veces sí dejaban pues el primero que llegue y hacía la fila y eso. Pero había otras veces en que el padre era el que le asignaba a uno la dona. Yo tengo una anécdota aquí. Bailas, o sea, no te podías quejar de que me tocó una demora ni nada. O sea, o se la Yo come o la tengo, bota, pero ya tengo una está. anécdota ahora que termine Giraldo, muy, muy chistosa. Dale, ya No, terminé. no sé si te acordás que había un tiempo en el que antes, no sé si era la comunidad de medianos o mayores, siempre ponían a un menor o un mediano para que llevara la merienda y ellos hacían filas que por orden y no sé qué rollo, y mientras tanto el peladito ahí enfrente de ellos tenía la bandeja puesta para que cada uno fuera cogiendo en orden. Pero eran donas, marica, y el peladito enfrente de todos ellos, el prefecto dice, bueno, antes de pasar, por favor, filas aquí por orden. Y todos con un hambre ni la hijo de madre. Y el prefecto dice, adelante. Y todos se lanzan sobre... Marica, todos se lanzan sobre esa bandeja. Y el pobre peladito tira la bandeja al aire, weón. y salía con las Todas bandejas. quedaron en el aire. Y solo cayó la bandeja vacía. Es que si era, uy, uno se mataba por comer las de chocolate o las de arequipe. Marica, no me acordaba. Ay, no. Sí, Pero sí me muchas acuerdo cosas. de El peladito esa. tiró la bandeja al aire, todas las donas agarradas en el aire y solo cayó la bandeja vacía de película. Y el Yo peladito no me tirado en el acuerdo piso, qué fue fue. lo peor. Me acuerdo, sí. Sí. Ay, no, muy chistoso. Total, No me muchachos. acordaba. Yo Entonces- creo que va a haber que hacer un episodio solo para anécdotas, porque hay un montón de anécdotas que contar de la Sí, claro. Fútbol no. No, Sí. y muchachos, por favor, en los comentarios, si ustedes tienen alguna, si están viendo este episodio por Instagram, nos pueden escribir directamente. Hacemos otro, si ustedes tienen anécdotas o comentarios, lo que sea,
bienvenidos, ustedes saben que este parche es para todos, ¿ok? Entonces, Sí, o que quieren que contemos más de alguna parte, Algo más o, en detalle, o anécdotas de algún. Un tema en específico o algo. 100%. Entonces, nada, para terminar este segmento del horario, ya después de la comida, nos íbamos ya como tal a cepillar los dientes, preparar todo. Teníamos lo que se llaman últimas oraciones, que eran que media hora de otras oraciones que uno leía en total en la capilla, todos juntos. Y ya a partir de ahí comenzaba algo muy curioso, que la gente se puede extrañar, aquellos que no sepan, que se llamaba el silencio absoluto. ¿Qué era esto, Pardiño? ¿Qué era este silencio absoluto, este misterio, esta gran, no sé, regla? Porque era una regla que era intocable. Bueno, entonces aquí, ¿cómo lo decimos? En dos cosas, lo que era y la razón de que había detrás, o que uno creía que había detrás, ¿no? Entonces lo que era que después de la comida, de la cena, ya no se podía hablar para nada, solo para cosas estrictamente necesarias, o sea, o de urgencia. Entonces, desde las que eran como las 9 de la noche, 9:30, en silencio total, hasta el otro día que se terminara el desayuno. Entonces eran que por ahí 12 horas, literal en silencio, pues obviamente uno pues dormía en la noche, y no se podía hablar con nadie, excepto para lo estrictamente necesario. La razón detrás de eso era para que uno meditara, se encontrara con Dios y se fuera preparando, porque al otro día pues venía la Eucaristía, que pues era como es pues el principal momento como el católico, entonces para prepararse, para orar, encontrarse con Dios y eso. Entonces, pero sí, no, dale. Eso para un niño pues era complicado, sobre todo pues los primeros meses, los primeros días, y aún así uno por lo general no se acostumbraba, pues porque siempre había cosas chistosas que sucedían en el dormitorio o yendo para el dormitorio, y uno se cagaba de la risa y obviamente pues te reíste y castigo otra vez. Exacto, y eso lo hacía más chistoso porque uno sabe que no podía, o sea, es como cuando uno no se puede reír y pasa algo chistoso, pues más se caga de la risa. Y uno ve que el otro se está riendo y eso se contagia, bueno, era muy chistoso también. 100%. Ya ingresamos a los dormitorios, en los dormitorios hacíamos otra oración y ya entonces como tal había un sacerdote designado que caminaba alrededor del dormitorio mientras uno se acostaba y él apagaba las luces y caminaba alrededor para obviamente asegurarse de que todos estuviéramos en la cama y que todos estuviésemos durmiendo y que no hubiera un incumplimiento a la norma, que era mantenerse en silencio. Ya después el sacerdote se iba y pues ya uno se quedaba ahí. De pronto podríamos contar algo del dormitorio, porque obviamente pues estando cama, no falta el que ronca, no falta el que habla en la noche, Que habla de noche. no falta el que grita, y Sonámbulos no hubo, o había. sonámbulos El que también. le huele mal los pies. Bueno. Claro. Pero entonces, y ya en este punto, como estamos hablando del dormitorio, uno de los castigos era que si te reías o si incumplías de la norma, te sacaban del dormitorio. Obviamente a esa hora, pues era a las 9:30, 10, y hacía un frío tremendo, y te dejaban ahí mínimo una hora afuera. O sea, perdías una hora de sueño en el frío. No es que te podías llevar la cobija ni nada. Pero a mí me tocó una vez que me pusieron a voltear también, o sea, como hacer sentadillas, flexiones de pecho, afuera, mientras toda la gente estaba durmiendo, como supongo yo para que no se mamara y se durmiera. Pero sí, o sea, en todo momento era esa vaina del castigo, weón. Si no cumples la regla, lo que está estipulado, pues bueno, papi, venga, entonces hagan reflexiones, dé vueltas, alguna vaina lo ponían a uno para castigarlo. Total, 100%. Entonces, ya eso era como un día ordinario, o sea, un día entre semana. Teníamos el sábado, que era el día designado pues como a paseo o labores, dependiendo. Labores es cuestión de, obviamente había que limpiar todo ese edificio tan grande, entonces pues te asignaban diferentes tareas.
Y aprovecho la ocasión para No, joder. cómo nos preparamos. Este en específico creo que es Fonegra. Y pues había algunos que eran dichosos de ser asignados a tareas domésticas en cuestión de que computadores, que limpiar los salones, pero había otros que les tocaba limpiar los baños, que les tocaba limpiar las duchas, los espejos, etcétera. Y no faltaba, uno le tocaba limpiar los baños y 2, 3 baños tapados. Llenos de, o sea, y que uno bajaba para destaparlo y se regaba. No, paila. Uy, No, marica. Horrible. bien. Eso no puede Y todo faltar era en con uniforme, donde ¿no? hay un montón de niños. Y todo era con uniforme, ¿no? Todo el tiempo era con el pantalón azul Ah, y sí, sí. camisa blanca, ¿no? Ah, sí, Todo con esa correcto. pinta. Ese era todo, bueno, sí, eso era todos los días. Uno se cambia, se lo quitaba nomás para jugar fútbol y se lo volvía a poner. Y dele, y así Ya, todos los por días. mí. Y los Muchachos, castigos, sí, para mí. ¿Qué oficios tuvieron ustedes que recuerdan? Yo, digamos, me acuerdo que era un honor ser el arrastraguas, que obviamente como las duchas Ah, no, sí. como las duchas no tenían puerta, entonces todo el agua se regaba por todo el pasillo y uno de los oficios pues más deseados por uno era coger como un palo, no sé, que tiraba pues el agua así Como el- para los canales. Como con el que se limpian los vidrios, pero grande, para el Ujú, piso. grande. Exacto. Así. Pero es que Exacto. era parchado porque uno trotaba así, se deslizaba. Era Y parchado. a todo el mundo le gusta jugar con agua. Sí. Y Todo como el Giraldo mundo era parece que el que limpiaba primero abajo. llegaba. No. Pero Ah, venga, sí, esos- me acuerdo. Secar las manos, weón. Sí, esas sí, labores sí. las tenían Sí, me solamente acuerdo. una vez No, a la semana o en- también como en un espacio en el día todos los pequeñito. días. Todos los días. En la Ok, mañanita. Todos los sí. días un Sí, ratico. porque Sí. igual Todos los que, días por ejemplo, y ya en las siguientes etapas. Y había, digamos, un día que es, digamos, el sábado, generalmente de séptimo a noveno, se salía todo el día de paseo. Y de paseo me refiero a que iba uno a... A caminar a la montaña. Por ejemplo, como ustedes pueden ver ahí en la foto, uno con su mochilita, le da uno de pronto gaseosa o su Un chorizo, su sanduchito. arepa, y pa'l monte, era pa'l monte. Había cosas chéveres también. Yo siempre que cuento esto de los paseos, era muy curioso que nos daban, o sea, marica, el almuerzo era una arepa, un chorizo, un paquete de mortadelas para todo el combo, para todos los del salón, y una bolsa de arequipe. O sea, nadie entiende en qué parte iba el arequipe, pero nos la comíamos con mortadela, arequipe y mortadela. Y la gente acá Y ese dice, como, chorizo crudo. esa vaina paila, sí. Ni pan, weón, o que nada. No, solo esas 4 cosas. Y mira, y lleve galletas o alguna vaina que Y le el puedan chorizo dar. era crudo. Y si llovía, paila, te tocaba armar la Paila. fogata o comértelo así crudo o como sea. Ah, la arepa también era cruda. O sea, era como tipo Sí. supervivencia también. Porque Sí, la idea era ir de paseo, pues, a un había como bosquecito lugares, y ¿cierto? allá hacer las... Lugares. Sí, allá habían paseos chéveres. Es que Río Negro estaba tiene como el unas paseíto. cositas bacanas. Sí, Ya lo grande, pero estaba sí. como que, por decir, el paseo largo, el que les gustaba caminar un montón, el que les gustaba llegar como a los flojitos que les gustaba caminar un poquito y tener vista, de pronto, no sé, al aeropuerto, allá no grande. Tenían como varios spots, ¿se acuerdan de eso? yo creo que hay que clarificar que pues que la gente piensa que el decir uno paseo es ir en bus al Ajá, Parque de las sí. Aguas y eso. No, No. estos paseos eran caminando todos. O sea, mínimo unas montaña. 2, 3 horitas caminando, llegabas, hacías tu fogata, tu choricito, tu arepita si querías comer y de regreso otra vez. Ese era prácticamente el día sábado. Al menos pues que estuvieras ya en décimo y en 11, porque en décimo y en 11 te quedabas haciendo oficio o dando catequesis. Oh, man. Ya no están lo de los paseos en ¿Verdad? prepas. Ujú. No, ya en décimo y en 11 ya no había paseos. Venga, y esos paseos los hacían que en grupitos pequeños o todo el grupo de, no sé, ¿cuántos eran por grupo? En séptimo, ¿cuántos habían, por ejemplo? En séptimo, en octavo. Depende del mes del año, porque obviamente iniciábamos Mm. 30, pero se iban yendo y ya para diciembre terminaba uno con 15, 17. La mitad. Pero igual era todo había el grupo harta gente. completo. Sí, todo el grupo, claro. Siempre iba, Había- esa era otra de las reglas, siempre uno tenía que ir en comunidad, o sea, para donde vaya el grupo, ahí va a ir uno.
Eso es ¿Cómo era importante. la frase? El sentido de comunidad. Era 1 nunca, 2 jamás, 3 con permiso, 4 en comunidad. Opa. Esa es otra cosa que se inventó el fundador, pero no aplicaba. Exacto. El fundador, bueno, Otro trauma ahí sacado de la manga y rapidito. Muchachos, y ya ahorita que estamos Claro, hablando de nuestro traumas, yo creo que tenemos 30 minutos para no hacer esto tan largo, pero ya hablamos un poquito de los castigos, de cómo era. Está larguísimo. O sea, podríamos dedicarle un minutico a lo que es la ley de la exactitud, que fue una época pues fuerte, pesada, porque eran unas semanas donde uno no sé cómo se sentían ustedes, pero uno no deseaba que amaneciera. Parce, eso era muy... perdón. ¿En qué consistía esto, Pardiño, por favor? Parce, eso era muy... O sea, ahora que lo pienso, era hasta chimba porque... O sea, obviamente en ese momento era un trauma, weón, era... Sí, era algo que no le tenía aversión, pero ahorita lo pienso y era muy chimba porque... O sea, quien puso eso fue en 10º y en 11 que nos tocó, fue con el padre, el seminarista, o sea, ya era grande, ya iba a ser padre, se llamaba Roberto. Entonces el man decía, bueno, ustedes han escuchado la Revolución Francesa, no sé qué, de Robespierre, que fue cuando sacó lo de la guillotina, bueno, todo eso, que ya lo sabrán. Entonces literal era, el man se creía, pues, bueno, no se creía, o sea, montaba toda la historia de Robespierre, de esa ley de ¿cómo decirlo? Como ser muy estricto, pues, o muy, como déspota, de alguna forma. Entonces ahí salió la vaina de la ley de la exactitud, que si uno no, o sea, ya estaban las normas, pero aparte era como un nivel más de que si, listo, hay que llegar puntual, entonces si no llega puntual, entonces hay un castigo más aleta todavía de los que normalmente se hacían. Entonces, de un momento a otro se empezó a inventar que no bastaba con tú llegar temprano cambiado, sino que, bueno, todos tienen 2 minutos para llegar a la cancha que está por allá miércoles. Entonces todo el mundo salía corriendo. Yo me acuerdo salía Girón poniéndose la camisa con el cepillo de dientes en la boca, pero poniéndose la correa. Se llamaba ley de la exactitud porque el man de verdad estaba con un cronómetro. Ah, bueno, sí. O sea, literal. Estaba ahí en la cancha esperando y decía, sale. Y corra todo el mundo y pasaban los 2 minutos y cortaba así. Entre los que no llegaban, castigo. Y el castigo era comenzar a dar vueltas desde ya temprano. Voltear, sí. Y era para todo así. Digamos, tienen 30 segundos para cepillarse los dientes. Tienen 1 minuto para bañarse. Tienen 1 hora para hacer tal cosa. Así, total. Y si no cumplías, dando vueltas en todo momento. Era complicado. Yo me acuerdo una vez que a mí me pusieron, eso fue después del almuerzo, y no llegué a una de estas y me tocó dar vueltas y literal me tocó vomitar ahí en la cancha y seguir como si nada, porque es que no te daban de que, ay, pobrecito, se siente mal, venga aquí un ratico, no, eso era usted vomite y siga corriendo porque tienes que cumplir las reglas sí o sí. Entonces era muy exigente en ese. Ahora, esto era algo que se implementó por este personaje, que era nuestro director en 10º y en 11, obviamente aprobado por el rector, y no fue siempre, fue solamente, creo que, ¿cuánto duró? ¿1 semana, 2 semanas? Ah, la chimba, 1 año. No, se sintió como, ¿en serio? Demoró 1 año, huevón. Uy, no, pues Recuerde que eso el primer año lo hicimos por 1 semana, cuando estábamos en 10º. Y de repente mencionamos en una charla ese tema, ya estando en 11, y dijo, voy a aplicarlo nuevamente. Y todo 11 decimos con la ley de la exactitud. Si no recuerdo mal. Casi 1 año, weón. O en mi trauma creo que fue 1 año. Exacto. Sí, no, fue siempre es bastante tiempo, ¿no? Y Mucho inclusive, tiempo. pues, yo me acuerdo una vez que le preguntamos al representante, bueno, el prefecto, Roberto, por qué lo hacía, ¿no? Y él decía que ustedes son adolescentes y ustedes necesitan botar mucha energía. Ustedes tienen mucha energía y necesitan formarse, ¿no? Entonces, pues, en esa época uno decía, ah, bueno, sí, está bien. Pero uno, pues, ya con sus años encima, uno se pone a pensar y uno dice, pucha, o sea,
ese trasfondo que había, esa filosofía que había, o sea, era dura, era fuerte, ¿no? De la exactitud, Yo creo que Digamos. ya podemos, gracias Girón por esa introducción, porque podríamos ir ya al último paso, que es como tal la reflexión y el debate de decir como que qué fueron las cosas pues bien y lo no tan bien, que ya uno desde otra perspectiva comienza a mirar, ¿me entiendes? Eh, yo creo que José Miguel nos puede ayudar ahora porque cuando nosotros llegamos pues teníamos, o cuando él llegó, nosotros ya teníamos años No, de estar sí. encasillados como en esa experiencia de ser militares y veíamos cosas muy, ¿qué? Cuadriculados, tenían mucha disciplina, Exacto. toda la vaina. muy Exacto, conservadores. total. Y es Hábitos, parte de la severos hábitos formados, mentalidad, toda la vaina. Ujú. de la mentalidad que te inculcaban, pues obviamente uno de niño, uno estaba absorbiendo todo. Hey, sí, José, deberías contarnos la experiencia, cómo fue ese contraste, o sea, qué sentía Cuando o ya qué, nos qué se tenía en ese juntamos, momento. ya bueno, ustedes se juntaron, bueno, con nosotros que éramos los llamaban Centro Civil, ¿cierto? Estaban los de Apostólica, los de Centro Civil, y nos juntábamos justo antes de entrar a la siguiente etapa, que era el noviciado, que es la primera etapa de la vida religiosa, pero eso ya es otro cuento, pues. Sí, otro Bueno, capítulo. obviamente uno es demasiado sorprendido, pues, estos pelados, demasiado deportistas, súper disciplinados, demasiado rápidos haciendo las cosas, muy prácticos. Obviamente la impresión era gigante y uno pues saliendo del mundo y tratando apenas de entender de qué se trataba la vuelta y estos pelados ya a toda mano a mil el día, no, eso era un contraste severo. Y yo no sé a ustedes cómo les pareció cuando se encontraron ya con nosotros, uno bien indisciplinado diciendo palabrotas y ustedes todos anticos, güey, uno los veía todos anticos a ustedes, obviamente, Estábamos, y mejor obviamente, dicho, ya, que se dice, pues, formados a una mm, medida, ¿entiendes? claro, Y es algo que y aquí va mi reflexión, o sea, personalmente yo agradezco mucho el hecho de haber recibido tanta disciplina y tanta formación en cuestión de que uno después la vida se da cuenta de que no es fácil y que uno ve las cosas más como con resiliencia, con ese deseo pues de que no importa lo que suceda, uno sabe que uno lo puede cumplir porque siempre fue retador todas esas experiencias, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo, y aquí va la crítica, yo considero que muchas veces se pasaron en cuestión de que uno era joven, o era un niño, un adolescente, y que se pudieron utilizar diferentes métodos. Muchas veces se exageraron, en mi perspectiva, en mi opinión, en los castigos. Ya hemos contado algunos y podríamos hacer un capítulo entero sobre, sobre este tema, pero me acuerdo y me quedó pues como la imagen de un compañero que lo castigaron, que tenía que llegar puntual. El castigo era dar la vuelta a toda la plazoleta que mostramos al principio y llegar en menos del tiempo. Y sin mentir le dio como 7. A la octava, y ya desde el desespero que él tenía, se tiró de unas escaleras. O sea, se tiró como 5 o 6 escaleras intentando llegar. O sea, yo vi eso y hasta el día de hoy me acuerdo porque, o sea, ¿Quién no era? es ¿Quién fácil. era? No, era de ¿Qué comunidad? de otra comunidad que lo habían puesto con Piroberto ¿para qué? Para ese castigo. Uf, Pero ese tipo de cosas, o digamos los gritos que le pegaban a uno en séptimo o en octavo, que te golpeaba, el sacerdote golpeaba la mesa y te gritaba en la cara. O sea, y tú tenías que estar callado y esa era la mentalidad de que no podías renegar, no podías quejarte, no podías mostrar ni siquiera tus sentimientos. ¿Entiendes? Entonces ese tipo de cosas sí creo que, le sirve o le vale la crítica, al menos desde mi perspectiva. Sí, y también pues había una frase, ¿no? Que era se aguanta, se curte y se forma, ¿no? Se aguanta todo lo que tiene que, pues ahí en la vida, se curte, pues uno literal se curtía físicamente y emocionalmente y se forma, ¿no? Y lo que dice Giraldo también es interesante porque, y una vez lo hablamos antes de hacer estos capítulos, de que una vez nos regañó el jefe, ¿no? Uno de nosotros. Y, y uno dice, no, pues, o sea, cualquiera se pone a chillar ahí como lo regañó el jefe y todo eso.
Y él no, él se quedó como, listo. Y entonces él pensó, ¿no? Sí, como yo nunca hubiera pasado esto antes, ya me han gritado antes, pues yo puedo superar eso también, ¿no? Es bueno y es malo, ¿no? Porque es bueno porque uno se forma fuerte, ¿no? Una mente así fuerte, ¿no? Pero malo porque uno se acostumbra al castigo, ¿no? Y entonces creo yo que, o sea, ya cuando uno va poco a poco creciendo y todo eso, uno va reflexionando sobre eso, ¿no? Ya más Yo, adelante. yo comparto mi reflexión y es muy por la línea de Giraldo y de Rincón. Y es el tema de poner límites. O sea, uno era niño y más adelante lo veo ya, por ejemplo, en nuestras vidas o en unos años atrás, que uno tenía una mentalidad tan estricta, tan fuerte, una mentalidad tan, no sé cómo llamarlo, como tenías tanta resiedumbre que te pueden pedir lo que sea y tú decías sí, 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 o sea, el no como que no existía y eso era una mentalidad, el no no existe. Sin, Y uno sin empieza a darse derecho cuenta de uno eso. a decir lo que pensaba o refutar. Una Exactamente, máquina, incluso, era una máquina. exacto, exactamente, es como que se hace esto, nadie diga nada porque si hablas te va peor y hágale papi, de una, entre más rápido lo termine mejor. ¿Cómo configuran tu forma de pensar también a veces con toda esa formación que se dio? Obviamente ya uno empieza a buscar un equilibrio cuando sale y tal, de poner límites, de ver cuándo aprender a decir no, cuándo decir sí, pero deja su huella allí en el interno de cada formación. Yo quisiera agregar ya, o sea, no sé si me voy a adelantar, pero se me vino a la mente. Ya cuando estaba más adelante en mi formación, una vez iban en un paseo, eso fue en Roma, y empezamos a hablar de la formación principalmente de los colombianos. Y eso también, pues, es un tema, la formación de los colombianos fue diferente a todas las apostólicas, ¿no? Yo creo que los compañeros que están escuchando, pues lo pueden aceptar, ¿no? Y un mexicano me dijo que por qué los colombianos eran diferentes, ¿no? Y yo le empecé a contar los castigos y todo eso, y literal, el man me dijo, usted es una bestia, me dijo así. O sea, yo me lo tomé tan personal que duré literalmente una semana diciendo, yo soy una bestia. O sea, una bestia en el sentido de, no tengo de sentimiento, no tengo emociones, que hice yo como vivía antes, ¿no? Entonces, pues duré una semana traumado cuando me dijo eso, y pues, o sea, fue ya una etapa más adelante, pero que uno se pone a pensar y dice, uff, Porque ya era la cómo mentalidad repercute que te todo eso. inculcaban. Es que en realidad era tipo ejército de que... Y yo creo que parte, y podemos discutirlo en futuros episodios, fue parte del problema que tuvo la Legión o los legionarios de Cristo con todo esto del fundador y todos los diferentes escándalos, de que no podías tú levantar la voz o levantar la mano o dar ni siquiera tu opinión. O sea, prácticamente lo que decía el superior era palabra de Dios, no se podía refutar. Había una ley inclusive que era que no podías hablar mal del superior. Para alguna cosa que veías, te quedabas callado. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que obviamente uno siempre queda con ese feeling y porque en realidad te formó la personalidad y el carácter que nosotros tenemos ahora. O sea, no es fácil uno estar desde los 12 años, que es cuando realmente se forma uno como persona en este tipo de ambiente. Y esto es bueno también y por eso queremos hacer este espacio del podcast a manera de conclusión para que ustedes se den cuenta de por qué muchas veces nosotros actuamos como actuamos a nuestros familiares o conocidos o que pueden esperar, digamos, ustedes de personas así conocidas, al menos en este ámbito, porque obviamente hay seminarios que tienen diferente metodología o diferente método de entrenamiento o de educación, no de entrenamiento. Entonces, nada, muchachos, conclusiones finales, 1 hora y Yo quería media. preguntarles Dale. una cosita en breve de pronto. No sé si de pronto, obviamente ustedes pasaron gran parte de la, no sé, parte de la infancia, más que todo la adolescencia, la juventud, allí, obviamente en una especie de régimen, digamos. Yo ya lo viví un poco más tarde, pero tan pelado, ¿cierto? O sea, no sé si a ustedes de pronto les quedó como esa espinita de, men, que hubiera sido la vida en la calle o haber vivido, digamos, que era mi adolescencia en el mundo normal, ¿verdad? No, no sé si a alguno de ustedes le quedó como esa espinita o esa duda o todavía lo sigue como añorando, digamos, no sé. Parce, yo puedo comenzar ahí y yo digo que gracias a Dios
yo estuve en el seminario. Por más difícil que haya sido, porque es que como mi papá había muerto, mi mamá trabajaba todo el día y que me hubiera quedado a mí prácticamente en las calles. Y yo con lo loquito que soy, lo apuesto, lo atractivo, ¿me entiendes? Entonces hubiese sido demasiado difícil para mí. Entonces yo en realidad sí, ya ahora que lo pienso, y gracias por la pregunta, Mr. Henao, eso es lo que yo considero, que gracias a Dios me salvó pues por estar ahí en el seminario, por más difícil pues que haya sido. Das gracias a la vida que pasó eso. A pesar Total. de las dificultades y las cosas, pues que genial. Y por el lado de, no sé, Rincón. Yo creo que doy también gracias a Dios y a la vida también porque no hubiera conocido personas tan especiales en mi vida, ¿no? Yo soy una persona muy selectiva, las personas que van a estar al lado mío puede ser para toda la vida, ¿no? Escuché una frase que dice que los compañeros de la infancia duran para siempre, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Entonces, no sé qué hubiera sido de mí, ¿sí? Yo me estaba descarriando mucho cuando estaba en bachillerato. Antes de entrar a la apostólica me estaba descarriando, pues ya empezaba a andar con pandillas. Pues aquí en Girón siempre fue un ambiente difícil, pues sí, el conflicto armado y todo, ¿no? Entonces, entré a la apostólica y conocí personas especiales y creo yo que yo estuve en la Legión de Cristo fue más que todo por la familia. Total. Genial. Gracias por eso, Rincón. Qué bonitas palabras. Y bueno, Sendalillos, ¿algún comentario final para despedir a nuestra audiencia? Nada, primero agradecer a todos nuestros parceritos que nos han visto. Se les quiere. Sabemos que muchos de ellos están en diversos lugares del mundo, en los cuales hemos entrelazado amistad. Y estoy seguro de que aunque no mantengamos un contacto con ellos, yo les llamo amistades cactus, es decir, están allí siempre aunque tú no los riegues con un contacto. Y estoy plenamente seguro y creo que comparto esto con todos ustedes, que si entramos en contacto con alguno de ellos, podríamos hablar como si nunca hubiéramos tenido una distancia y como si el tiempo nunca hubiera pasado por encima de nosotros. Entonces nada, les agradecemos de verdad el apoyo, el escuchar esas historias. Como decía Giraldo, si tienen dudas, si tienen preguntas, aquí estamos. Comenten en YouTube cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. ¿No? Y también si necesitan ayuda o algo. Precisamente estamos, ¿no? uno de los propósitos de este podcast es reencontrarnos con todo ese tipo de amistades y con todo ese tipo de personas y clarificar obviamente diferentes dudas y diferentes preguntas que puedan tener al respecto. Entonces, Exacto. Nada, muchachos, muchísimas gracias. Con esto terminamos, yo creo que exitosamente nuestro primer capítulo. Y no siendo más, nos vemos en el capítulo número 2, donde hablaremos sobre el noviciado y humanidades. Y de pronto hasta nos da para prácticas apostólicas, que es lo siguiente al seminario menor. Entonces, nada, no te olvides por favor de suscribirte, dale like, comenta, déjanos tu comentario y nada, hasta la próxima. Excelente. Chao, parcerillos. Nos vemos.